Saludos amigos y bienvenidos a Stand Up Boricua. Mi invitada de hoy, Marian Pavón. Saludos, Marian. Saludos, mira. Sí, ahora este es el nuevo saludo. Sí, ahora saludamos así. ¿Por qué será que en los talk shows, cuando los invitados salen con el host, se besan y se abrazan? Si ya se vieron backstage. Yo no sé. Y es como, ay, gracias por invitarme. Ya llevan horas hablando. Sí, llevan horas hablando y qué es esto. Bueno, vamos a empezar. Stand-up. Ok, stand-up. Stand-up. Como una de las mejores actrices de Puerto Rico terminó haciendo stand-up. Ok, te voy a explicar. Tú sabes que mi vida es complicada. Uh-huh. Y entonces, todos mis panas me relajan porque dicen que yo soy muy negativa, que me pasan muchos problemas, que yo siempre cuento mis problemas, que cuento que mi vida es un desastre, que es una realidad. O sea, las cosas que me han pasado en la vida no son cosas normales, son complicadas. Y un día yo estaba hablando con Jorge Castro, llorando, contándole un cuento de que me había pasado, y él se echó a reír y me dijo, perdóname, es que la manera que tú cuentas esa tragedia de vida tuya da mucha gracia, porque tú no escribes. Y dije, ¿qué voy a escribir yo si yo nunca me he atrevido a escribir? Porque si me sale mal, pues después no funciona y whatever. Me dijo, no, pero inténtalo. Entonces esa noche llegué a casa y lo que le había contado llorando, pues me senté a escribirlo y cuando lo leí dije, oye, esto suena bien gracioso. Y en realidad, ahí fue que comencé a hacer stand-up. Me llamaron para la secretaria. Me dijeron, ¿tú te atreverías a hacer un stand-up de 20 minutos? Y entonces salió de 45. Yo tengo ese problema. Yo escribo mucho. Tengo que siempre recortar. Cuando empiezo a escribir, pues tengo que recortar. Pero de ahí es que nace el escribir stand-up. Y mira, gracias a Dios que escribí stand-up porque me salvó la menopausia el año pasado. Si no, la pandemia me hubiera acabado porque me salvó los ahorros que guardé de los stand-up que hice. Pues precisamente, uno de los temas que yo creo que era un tema como medio tabú con las mujeres es la menopausia, porque ninguna mujer te habla de la menopausia. Al contrario, están en denial. Exacto. Yo no, allá tú, sí, ¿entiendes? Exacto. Como una cosa, ¿cómo tú te atreviste a romper esa barrera? Porque me dio demasiado duro, Sunshine, porque a mí me dio la menopausia, me dio con todo. Me dieron los hot flashes, los llantos, la depresión, todo lo malo que le da a una persona con menopausia me dio a mí. Y entonces yo estaba llorando todos los días y era desesperante. Y entonces me puse a escribir y dije, pero pues déjame tratar de sacarle dinero a algo que me hace sufrir tanto, a ver si funciona. Y da la casualidad de que hay tantas mujeres menopáusicas que lo esconden, porque es un tabú. Bueno, yo fui a hacer esto a Santo Domingo, este stand-up, y cuando yo llegué a una entrevista en un sitio que era como unos panelistas como de cosas de política, bien serios, y me llevaron a una entrevista allí. Y una señora estaba y me dice, pero ¿cómo usted se atreve a tocar un tema que es tan duro para nosotras las mujeres? Ajá. Porque en Santo Domingo es más tabú que aquí todavía. Eso es como una cosa que no se tocaba. Y yo le dije, bueno, en realidad yo estoy hablando de mi proceso de vida. Yo no estoy ni burlándome de las mujeres menopáusicas porque yo tengo menopausia y yo estoy en esa. Y entonces ahí empiezo y la señora como que abrió los ojos y me dijo, bueno, nunca se había tocado de esa manera. Yo dije, jamás pensé que yo iba a hablar de esto porque uno habla de una mujer menopáusica y la gente dice, ya se acabó, ahí vas en picada, ese es el final del mundo. Entonces, quizás con el stand-up lo que yo traté de hacer es dar un poco de esperanza de que no se acaba el mundo, de que hay soluciones para esto y que no es uno nada más el que está viviendo el proceso, y entonces se ha convertido como en una cosa graciosa porque el texto, o sea, es muy gracioso, pero las mujeres se identifican y me he convertido en una heroína de la menopáusica. Te deberías hacer una t-shirt con una M. Pero una M, ¿verdad? Que va con el nombre de la menopausia. Pero funcionó y funcionó muy bien. Y te digo, el año pasado yo, gracias a Dios, porque la pandemia, pues he sobrevivido con lo que ahorré de la menopausia. O sea que es la maldición. Lo peor que me ha pasado en la vida y de las mejores cosas que me ha pasado en la vida en cuanto a mi carrera en stand-up.
porque me ha dado quizás una soltura y una cosa de que me di cuenta de que anteriormente los otros stand-up que yo he escrito son o de mis exmaridos o de Ivana Que es muy bueno. o de mi carrera personal o el de ponerse vieja siempre yo no sé escribir como tú de política, yo no soy como con una cabeza que se sienta a pensar. Yo saco lo que me está pasando y ahí es que lo escribo y de ahí es que salen las historias. Ese primer show de stand-up que tú hiciste de la menopausia, ¿se te ofendió alguien? ¿Alguien se levantó y se fue? No se ofendió nadie, pero duró 1:45 minutos. Madre. El que tú viste duró 1:15. Ya le he hecho unas cositas y ya baja y sube a 1:20, 1:15, pero se quedó ahí. Pero el primero fue 1:45 minutos, que tú sabes, que es un poco es largo, para un stand-up, pues 1:45, y no hay, porque ahí no hay videos, no hay fotos, no hay canciones, no hay nada. Exacto. Es uno para con un micrófono ahí, tú sabes. Y me di cuenta que habían cosas que podía podar, que casi siempre es lo que me pasa con el stand-up. Yo tiendo a escribir mucho y después tengo que empezar a tweak y le voy quitando. Y a medida que lo voy haciendo, me voy dando cuenta, esto me funciona, esto no me funciona, si corto esto o el chiste no lo explico tanto. A veces uno explica tanto las cosas que daña el punchline. Y entonces uno se va dando cuenta mientras uno lo va haciendo. Y ya en tantos años que uno ya... Cuando yo fui a ver el stand-up, yo te oía, pero yo en realidad miraba la reacción de las mujeres. Entonces era como una risa de complicidad, como que... Sí, es verdad, es verdad. Exacto. O si no, con la que estaba al lado decía, eso te pasa a ti. Exacto. Claro, porque es como que... Sí, porque es de generaciones. Iban a verme mamás con hijas. ¿Cómo? Madres e hijas iban a verme al show. Porque entonces las hijas llevaban a las mamás para que ellas vieran lo que ellas estaban... como ellas reaccionaban en la casa y me decían, así es como mami hace, me tiene loca, para que ella entienda. Entonces la mamá le decía, para que tú entiendas lo que yo estoy pasando, que yo no estoy loca. Llamaron hombres, llamaban a Julio, que es el productor del espectáculo conmigo, y le decían, mire, usted me puede decir cuándo es eso, porque mi esposa me tiene loca y yo quiero saber si es mentira lo que ella se inventa o si es verdad. Y vinieron hombres a decirme, tengo que agradecerte, porque yo no entendía lo que estaba pasando mi esposa, y ahora que te veo, o sea, que ha sido como, en cierta manera, pues, he ayudado a la gente sin saberlo y sin querer, porque no lo hice con esa intención, en verdad, pero mira, salió así, pues me alegro, qué bueno, todavía sigue la menopausia por ahí, vamos a ver, después de la pandemia. O sea, que con la menopausia se hartó, bueno, porque vivió de los ahorros de la menopausia. Es una realidad, sí. Es una realidad. Dios, o sea, yo no sé cómo, pero Dios está ahí arriba, me preparó, me dijo, mira, ¿sabes qué? Te toca, va a pasar algo, así que va a menopausia. Eso es Mario. Puede ser, es verdad, que está hablando allí una... Mira, una pregunta, ¿cómo tú organizas el material? Ahora, de todos los stand-up, ¿cómo tú organizas el material para un show? Yo casi siempre voy a buscar... Porque para mí el stand-up, yo tengo que tenerlo bien y yo tengo que tener algo escrito que sea sólido para mí. El uno improvisar con la gente cuando está el público, pues ya es otra cosa. Pero en el momento, cuando yo empiezo a escribir, se me puede ocurrir una idea de, qué sé yo hablo, hay un stand-up que se llama Pudo haber sido peor. Que yo cojo situaciones de vida mía espantosas que me han pasado, que si la nariz, que me la operaron mal, que si cuando se burlaban de mí en la escuela, que me decían tu campabón por la nariz, que si yo siempre me tiro. Pero entonces, en los stand-up, yo soy al revés de la gente, porque la gente normalmente le tira al público o le tira a alguien, yo me tiro a mí. Y entonces eso me da licencia para yo, si voy a hablar de alguien en específico, si voy a tocar a alguien, a veces he hablado de Maripili y tiro una cosita de Maripili, pero lo resuelvo diciendo, pero ella tiene un penthouse en Miami y tiene un Mercedes-Benz y ando con mi guaguita y todavía vivo en el mismo sitio, ¿entiendes? Viro la tortilla y termino tirando a mí, pero yo lo que hago es que yo me siento
y me pongo a pensar en temas de algo que ha pasado. Mi vida siempre me va a pasar algo extraño, Soncha. En algún momento siempre voy a tener o las historias de mis mamás ahora en la pandemia y mi tía con las peleas y la compra y la cosa. ¿Entiendes? Siempre va a haber algo que cuando uno lo ve, tú dices, diablo, esto se le puede sacar. Entonces, yo escribo por encima, básico, la historia que tengo en la cabeza. Y entonces después empiezo a leerlo y empiezo a juntar. A veces, tú sabes cómo es que a veces uno está en un sitio y se te ocurre una cosa y lo escribiste y después lo vas empatando. Y entonces, después que tengo la historia, porque a mí me gusta que tenga secuencia, a mí me gusta que el stand-up, casi siempre si tú ves mis stand-ups, van a estar unidos por un tema. El de pudo haber sido peor es eso. Hay otro que es la diferencia entre las mujeres y los hombres. Y entonces las cosas que los hombres pueden hacer, las mujeres no. Y las mujeres nosotros no podemos. Siempre va a haber una historia. Es como una obra de teatro. Quizás hay un tema en específico y de ahí lo voy hilando. Y después que más o menos lo hilo, empiezo a buscar, aquí le puedo meter este punchline que podría funcionar. Uh-huh. Pero yo soy más lo que llaman un storyteller. Yo creo que más que punchline, el delivery mío es lo que hace gracioso el stand-up. Yo creo que eso es lo que me ha funcionado. Quizás por el lado de ser actriz, pues en ese sentido, pues me ha funcionado más esa línea. Y por ahí es que lo escribo. Hay gente en la industria que se cree que hacer stand-up es fácil, que es una bobería. ¿Alguna vez tú has hecho un stand-up por encargo? Y cuando me refiero por encargo, esta agencia de publicidad viene y te dice, Marian, quiero que hagas para la presentación de X producto, que hagas un stand-up. Mira, y háblate de fulano, mengano. Entonces, tienes que meterlos adentro. Cuando tú metes a esas personas que los mencionan en el stand-up, nadie reacciona. ¿Qué ha pasado hoy? A veces son los más odiosos. A nosotros, mira, me ha pasado. Yo una vez hice un stand-up con Cristina Soler, donde estábamos ella y yo, vestidas de Sheila y Solimar, y estábamos haciendo nuestro stand-up y nos dijeron, ese es el jefe de nosotros, péguenle vellones a él, porque todo el mundo se va a reír cuando le empiecen a pegar vellones a él. Aquel señor, nosotros le empezamos a pegar un vellón y se dio una ofendida, se levantó, se fue y lo hicieron a propósito los de la misma compañía porque lo odiaba a todo el mundo y sabían que él no aguantaba que le pegaran vellones y aquello fue una cosa, un silencio y nosotros así, ay Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué decimos ahora? No sabíamos más qué hacer. Eso es una cosa espantosa. Me ha pasado. El stand-up yo creo que es de las cosas más difíciles para hacer. Tú eres de los primeros stand-up comedians de este país. Yo creo que tú, Pantoja, que era uno que podía improvisar y estaba horas sin material, porque Pantoja improvisaba en el momento. Tú eres de los que tienen un material y puedes improvisar con el público. Yo recuerdo haberte visto en un stand-up en Bellas Artes, que yo dije, hay que decirle usted tenga, porque tienes la habilidad de saber. Tú eres un hombre brillante, muy inteligente, y tú, la manera que tú escribes es tú sabes, fabulosa. Y entonces, hacer stand-up yo creo que es dentro del medio de las cosas más difíciles, porque uno no tiene ayuda de nadie. Uh-huh. Uno está ahí solo. And if it bombs, si no funciona, you bomb. Y me pasó una vez en Mayagüez. Yo estaba haciendo un stand-up y yo cerraba un show a Albert que iba de Ágata. Que ir detrás de un personaje es imposible porque yo no hablo malo en mis stand-ups. Porque yo pienso que para hacer stand-up tienes que ser tú. Entonces, si en mi vida personal yo uso tan pocas malas palabras porque no, tú sabes cómo yo soy, que en mi casa no se hablaba malo y yo no... ¿Pero qué fue lo que te decía Marion Pavón cuando tú eras jovencita? Que uno no hablaba malo. Pues ¿Que las niñas? Las niñas no. Las niñas cuando van al baño ni siquiera las puedes ver porque lo que hacen son flores. Tú dices que mi papá nunca nada mi era. Maestro. Todo era, y tú no, en mi casa nunca se dijo yo he venido a hablar malo de adultas, ya, de grande, pero nunca nadie. En mi casa no se hablaba. Y entonces, cuando empecé a hacer stand-up, la gente me decía, pero métele malas palabras. Y yo decía, pero si, ¿por qué tengo que meterle malas?
No, lo más fácil del mundo es uno hablar malo en un stand-up, porque en este país, si tú dices una mala palabra, todo el mundo se va a reír. Sin embargo, tú utilizas la mala palabra como En un un lugar, punchline. exacto, en un lugar que es diferente. específico, en un lugar específico. Que va, hay una historia de Ivana que yo hago, que ella dijo una mala, que es que ella estaba rezando en inglés y ella no entendió lo que la maestra dijo. Y en vez de decir, oh dear Jesus, comfort us, ella entendía, oh dear Jesus, comfort us, ¿entiendes? Y lo rezaba así. Y cuando yo la oí que lo rezó, yo me iba a morir. Y ella me dijo, tú no entiendes inglés, eso es lo que dice la maestra. Y al final de la oración decía, ñacod. Y yo, ¿qué es ñacod? Dice, ñacod, tú no sabes lo que es ñacod. Entonces llama a mi hermana, que es maestra de inglés. Mami no sabe lo que es ñacod. Y yo dice, eso no existe. ñacod no existe. ñacod era thank God. Y entendía, todos entendían ñacod. Y era thank God. La maestra era de Jamaica y el inglés era patois. Y entonces no la entendía. Entonces yo ahí uso esa mala palabra. Y antes de decirla, yo le pido excusa a la gente, porque si hay algún cristiano que no se vaya a ofender por lo que... Pero fue lo que dijo ella. Y entonces caen ahí, y cuando la utilizo, pues la utilizo porque hace falta utilizarlas, porque son parte de la rutina, de lo que está. Pero yo creo que estando que... Y los nervios para uno probar un material. Uh-huh. Pero aquella rutina con Albert, mira lo que me pasa. Iba a su set, abría su set, después iba Albert y después iba yo. O sea, dos personajes o su set. No, su set iba como su set. Pero ella tenía una rutina de lo más simpática, bien chévere, con unas cosas de cerveza. Después iba Albert de Ágata, que eso es la cosa más espantosa del mundo, que uno no puede ir detrás de Ágata nunca, porque Ágata habla de los orgasmos y de ir al baño y de cosas espantosas. Habla Ágata porque es su naturaleza y ella. Y entonces Albert me dice, pero cuando vayas a entrar, porque era entre una guerra entre hombres y mujeres, lo que yo decía que las mujeres, que a los hombres se le permiten unas cosas que a las mujeres no, que siempre se mide con una doble vara. Y entonces yo empezaba, y Albert me dice, vamos a empezar como que tú sales peleando con alguien de afuera, con un hombre que te está diciendo algo, y grita, y yo entro boba, que le hice caso, porque nunca lo había hecho antes en mi vida. Cuando voy, después de Ágata, que hago eso, entro. La rutina de 45 minutos se me fue en 10. Eso duele. En 10. Y obviamente, pues, no tenía la experiencia que uno tiene ahora, que ahora tú empiezas a empatar. Si tú ves que no te funciona, ya yo tengo tanto material que yo puedo coger de un material y de otro y juntarlos y hago un stand-up nuevo porque los empato y me funciona. En aquel momento yo tenía escrito ese stand-up. Y aquello fue cuando se acabó, yo dije, algo que ya yo había probado, que funcionaba. Y uno se queda y tú dices, ¿pero qué hago? Yo no sé qué hacer. Dije, buenas noches, gracias, y me fui. Y la mamá de Albert, que era bien sincera, dijo, la que no me gustó nada fue Marian, estuvo espantosa. Marian, gracias por haber venido Mira, aquí al proyecto de stand-up. Y para que quede en récord, por favor, Marian, para que quede en récord, yo quiero que tú le digas al público, ¿cuál ha sido la relación que más ha durado en tu vida? El hombre con quien más ha durado en mi vida. Nos hemos dejado, hemos vuelto. Ya la relación de nosotros seguirá de por vida, porque ya lo que nos queda de años. Y del más allá también. Y del más allá. Mira, yo te quiero, tú lo sabes. Y yo a ti. Señoras y señores, nos vemos en el próximo capítulo de Stand Up Boricua.